¿Qué es un ensayo? ¿Para qué hacemos un ensayo? Un ensayo es un escrito que es muy utilizado en la vida académica. Este video tiene propósito enseñarte lo que es un ensayo. Y para poder iniciar el concepto de un ensayo, tenemos que tener claro el concepto de oración. ¿Qué es la oración? La oración es la menor unidad del habla con sentido completo. En la oración nos debe permitir establecer juicio y asumir posiciones. Imaginemos que tenemos la oración Carlos es bueno. Si observaste, en la oración Carlos es bueno, yo puedo establecer dos juicios. Primer juicio, que Carlos es una buena persona, que Carlos hace bien las cosas, que Carlos lo puedo recomendar para que se case con mi hermana. Entonces, en la oración, Carlos es bueno, dijimos enseguida que establece juicios y ayuda a asumir posiciones. Teniendo eso en mente, de oración, entonces necesitamos el concepto de párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es un conjunto de oraciones que están relacionadas entre sí, que nos permite establecer juicio y asumir posiciones. Imaginemos que tenemos el siguiente párrafo. Ayer fue el partido de fútbol, primer juicio. El estadio se encontraba muy lleno, segundo juicio. Tercer juicio, el árbitro actuó mal. Cuarto, mi mamá se llama María. Quinto, terminado el partido hubo desmanes, hubo problemas en el estadio. ¿Observaste? Mi mamá se llama María, no tiene nada que ver con la oración, no tiene nada que ver con el párrafo. Por lo tanto, ahí podríamos nosotros decir que el párrafo es un conjunto de oraciones que están relacionadas entre sí y nos permite establecer juicios y asumir posiciones. Teniendo claro el concepto de oración, el concepto de párrafo, ya sabemos que entonces el ensayo, desde una perspectiva visual, es un conjunto de párrafos que están relacionados entre sí. ¿Qué relaciona un párrafo con otro? Un párrafo puede estar relacionado entre sí bajo un principio que llamamos nosotros principio de coherencia. La coherencia es la relación que tiene un párrafo con el párrafo anterior. Pero también tenemos que agregar otro principio, el principio de cohesión. La cohesión es la unidad interna que tiene un párrafo con sí mismo. ¿Te acuerdas cuando dijimos mi mamá se llama María? Que enseguida dijiste eso no tiene nada que ver con el párrafo, porque en efecto no tiene nada que ver con el párrafo. Entonces, para que el párrafo pueda establecer juicio y asumir unas posiciones, ese tiene que tener una cohesión, pero además debe tener una coherencia con lo que se dice anteriormente o lo que se dice posteriormente. En ese sentido, ya tenemos entonces una definición de ensayo. Conjunto de párrafos relacionados entre sí. Observa por favor el punto. Que atacan o defienden una idea principal, normalmente llamada tesis. Es decir, si un ensayo no tiene una tesis, no tiene una idea que queremos atacar o queremos defender, no está claro el objetivo del ensayo. Por esa razón es que en el ensayo tiene que haber un sitio. Observamos por favor en esta estructura. En el ensayo debe haber algo que yo ataco o algo que yo defiendo. Si observáramos el texto tal como lo tenemos, el objetivo de este ensayo es demostrar cómo la cigüeña fue un bello mito para agradar a los niños en sus edades infantiles. ¿Observaste el objetivo? ¿Quedó claro? ¿Cuál fue el objetivo? Demostrar, observar, verificar, etc. Entonces ya nosotros podemos darnos cuenta que todo ensayo debe tener un sustantivo abstracto. Bondad, amabilidad, ternura, cariño, compañía, lejanía, afecto.
Esos sustantivos abstractos son los que nosotros vamos a defender o atacar en una temática. Por eso nosotros podríamos establecer rápidamente la fórmula de la tesis. Toda buena tesis debe tener un verbo, un sustantivo abstracto y una temática. Verbo porque indica las acciones que queremos hacer. El objetivo de este ensayo es demostrar, argumentar, proponer, inferir, demostrar, etcétera, etcétera. Lo segundo, una cualidad que vamos nosotros a hacer. Y por último, una temática que nos queremos establecer. Atención, truco. Jamás, nunca debes utilizar los siguientes verbos: saber, entender, reconocer, comprender, entender. Dice Smith, tenga la bondad amorosa. ¿Y por qué no podemos usar esos verbos? La respuesta es muy simple. Porque estos verbos que están aquí no son ni evaluables, ni medibles, ni verificables. Gracias a Dios tenemos esta magnífica tabla que nos da Benjamin Bloom en su taxonomía de Bloom. Y Bloom propone que dependiendo de tu ensayo puedes establecer verbos que tienen que ver con conocimiento, aplicación, síntesis, redacción. Sería muy interesante que al hacer un ensayo, tú por favor tomes mentalmente el cuadro de Bloom que te ayude a establecer el objetivo de tu ensayo. De tal manera que entonces ahora tendrías la siguiente fórmula. ¿Te acuerdas? Verbo más sustantivo abstracto más temática. Y te queda bien configurado lo que nosotros llamamos tesis. ¿Esto qué significa de manera práctica o de manera sencilla? Si tú observas, por favor, en la tesis estamos estableciendo los objetivos que queremos lograr. Y al establecer nosotros los objetivos que queremos lograr, queda muy claro las intenciones de tu ensayo. Por esa razón, la definición del ensayo es conjunto de párrafos desarrollados entre sí, que atacan o defienden una idea principal mediante elementos de enlace para producir una catarsis. Si observaste esta palabra mágica, te la repetimos nuevamente, catarsis. ¿Y qué es la catarsis? La catarsis es la capacidad que tiene un texto de enviarte emociones y sentimientos y tú apropiarlas como si fuera propia. Es por eso que tú frente a un texto muy sentimental lloras, frente a un texto que denuncia a una persona sientes rabia, sientes frustración y demás. Es posible que frente a un texto tú sientas indiferencia. Todos esos estados que te producen el conjunto de párrafos entre sí son los que nosotros llamaríamos catarsis. No existe entonces ningún ensayo, ningún texto que no produzca una catarsis. A continuación, veamos un ejercicio práctico que tiene la doctora Mara Estela. Con base a este ejercicio práctico, la doctora Hernández Rubio nos va a presentar todos los elementos que te he mencionado con esa estructura del ensayo. Imaginemos, por favor, que usted le mandan a hacer un ensayo sobre Amila de la Rosa. Terminado la lectura de una novela interesantísima que se llama Mar Sol Aire, a usted el profesor le dice, hagan un ensayo. Entonces, ¿qué haría? Bueno, amable lector o amable escucha que quieres hacer un ensayo, el ejercicio práctico que hay que hacer es lo siguiente. ¿Qué te llegó al corazón de Mar Sol Aire? ¿Con qué te conectaste rápidamente? Bueno, eso que te conectó, que se llama catarsis, que se llama las emociones, los sentimientos, de eso escribe. Entonces tú viste un truco, tú dices, bueno, Mar Sol Aire, quiero hablar de la mujer. Eso sería tu temática. Ok, quiero hablar de la mujer. Pero ahora, ¿cuál es el sustantivo abstracto? ¿Qué aspecto de la mujer? La paz, la ternura, la alegría, la compañía. Entonces tú descubriste que ahí se trata violentamente a la mujer. Entonces voy a hablar de la mujer como temática, violencia, como el sustantivo abstracto, pero ahora ¿qué verbo quiero hacer? Quiero revelar o quiero hacer visible. Ya lo tengo. Voy a hablar
sobre hacer visible la violencia en la mujer en el cuento Mar sobre Aire de Amira de la Rosa. Ya viste qué sencillo, tuviste tu título, tu temática y los demás elementos. Igual a este ejercicio hizo la doctora Mercedes Ortega Rubio. Observa por favor que ella nos escribe esta magnífica obra de arte. Este es un ensayo que hizo la doctora Mercedes que viene hablando sobre Mar sobre Aire. Observa que lo primero que te contestó fue hablar sobre Mar sobre Aire. Lo segundo que contestó fue el autor, Amira de la Rosa. Y mira por favor que ahora ella dice la violencia contra la mujer revelada. O sea que el solo título ya te indica enseguida para dónde va el ensayo. Automáticamente te dice que va a hablar de la mujer, que va a hablar de la violencia y que él va a hablar del cuento que se llama Mar sobre Aire. El primer elemento, luego del título, el autor y el correo electrónico, es lo que nosotros llamamos un mini abstract o una preambientación. Si tú observas, por favor, el objetivo de esta preambientación es vincular el título con el desarrollo. Y por lo tanto, tú descubres enseguida análisis sobre el relato escrito en 1941 en el que una menor es violada por su padrino. Sin que, mira enseguida, nadie, ni siquiera la propia víctima, descubra que hay un acto violento. Esta preambientación, que sirve como si fuera, de alguna manera, una preintroducción en el texto. Entonces, ¿qué tendríamos? El título conectado con la ambientación y la temática establecida. O sea que los elementos funcionales en nuestro ensayo serían el título y ahora lo que nosotros hemos llamado la ambientación. ¿Y qué es la ambientación? Vamos a leer, por favor, la ambientación de la manera más general posible. Y entonces, al leer la ambientación, observen, por favor, que lo que tenemos con la ambientación como tal. La violencia de género, específicamente la ejercida contra mujeres y niñas, continúa siendo una terrible realidad en el mundo entero. En lo que concierne a nuestro Caribe colombiano, vemos con horror sucederse caso tras caso de feminicidios, violencia, abusos sexuales, violencia, maltratos físicos y violencia, verbales, prostitución forzada, violencia, acoso laboral, violencia, callejero, discriminaciones y humillaciones. Violencia. Si observaste que jamás la ambientación se salió del tema principal, la violencia. Por eso es que en el primer párrafo de un buen ensayo se tiene que establecer el sustantivo abstracto de la manera más general posible. En este caso, a cualquier persona le quedó claro que aquí se va a hablar de la violencia, pero no de cualquier tipo de violencia, no violencia por arma, no violencia por fuego, no, sino una violencia que tiene que ver con el abuso sexual. Y es por esa razón que si eso no teníamos alguna duda, mira que ahora no tenemos ninguna duda, porque en el párrafo número 2, mira cómo se establece la tesis. Quisiera acercarme a este fenómeno desde mi área de estudio, la literatura del Caribe, y centrarme concretamente en el abuso sexual. ¿Quedó claro? Observa, por favor, vamos a leer nuevamente. Quisiera acercarme a este fenómeno desde mi área de estudio, la literatura del Caribe, y centrarme concretamente en el abuso sexual. Al lector no le queda la menor duda de qué va a tratar este ensayo, porque aquí en la tesis se dejó firmemente establecido que se va a hablar de la violencia como tal, pero se va a hablar desde el área de estudio de la autora, en este caso la doctora Mercedes, en la cual ella va a abordar desde la literatura. Ambientación, tesis, párrafos de desarrollo. Si un ensayo tiene una magnífica tesis, ya es un éxito para ti. Amable escucha que nos ves en esta transmisión, ensayo, conjunto de párrafos relacionados entre sí, que atacan o defienden una idea principal. Y esa idea principal debe producir una catarsis. Y todo en el ensayo debe ser significativo desde la misma asignación del título, la preambientación, la ambientación, desarrollo de la tesis y seguir con el sustantivo abstracto. Lo demás, como toda cosa buena en la vida, sencillamente es un proceso de practicar y ser cada vez mejores.